Estamos en el último programa de Más Sociedad del año. Soy Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, y estoy con unos tremendos invitados para conversar sobre lo bueno, lo malo y lo feo del año. Me acompaña Alejandro San Francisco, investigador senior del Instituto República. Muy bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Connie, muy amable por la invitación. Y me acompaña también Javier Pérez, docente de comunicación en comunicación política. ¿Lo dije bien? Sí, de la Universidad del Desarrollo. De la Universidad del Desarrollo, ahí aprovecha de pasar ahí aprovecha de pasar el dato. Así que, bueno, queridos auditores, ha sido un año muy movido. Nuestro programa partió el segundo semestre, y ya el segundo semestre de este año dio para mucho, para mucho. Pero vamos a conversar sobre lo bueno, lo malo y lo feo con una persona que además es experto en temas en historia, y por lo tanto uno se entiende que la historia también es circular, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que uno ve que han pasado en otra oportunidad y la historia se vuelve a repetir. Y por otro lado también con Javier, que tiene mucha experiencia en comunicación política y también en diferentes instancias políticas que hemos tenido en los últimos años. Bueno, vamos directo al punto. Alejandro, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de este año? Yo diría que lo más bueno que ha tenido el año en Chile fue la pulcritud, la claridad, la institucionalidad en torno a las elecciones municipales y regionales. Uno podría decir, oye, pero eso es obvio que es así. No es tan obvio. Después de la revolución de octubre de 2019 y después de lo que fue esa elección equivalente en pandemia, algo raro había en el sistema. Y a mí me parece que esto tiende a normalizar las cosas. Eso sería lo primero, y me parece bueno. Lo malo, creo yo, que son sobre todo dos cosas: los índices de delincuencia, por una parte, y en segundo lugar, la clara o el claro estancamiento de la economía. Porque, claro, la gente de repente dice, media nerviosa, estamos en crisis. No hay una crisis profunda, no hay depresión, no hay otro tipo de problema, pero estamos creciendo de una forma mediocre a la que Chile no estaba acostumbrado, y yo creo que eso nos va a terminar pasando la cuenta. Y yo diría que lo feo, lo más grave, es el caso Monsalve. Sí. No, sin duda, que no da para profundizar tampoco con tanto detalle. Javier, sí. Yo tengo ganas de meter un poco la cuchara, pero sí, no, a ver, creo que compartimos el diagnóstico. O sea, creo que lo bueno, tanto como dice Alejandro, bueno, primero la institucionalidad en torno a nuestro sistema electoral, pero también creo que los resultados fueron una buena cosa en general. Creo que demostró un país que está o que tiende a la búsqueda de ciertos elementos que son constitutivos más asociados a la moderación y ese tipo de cosas. Y el segundo elemento, la alta participación electoral. Uno podría decir, mira, después de procesos que venimos de voto voluntario, se manifestó ya en la salida de los últimos dos procesos constituyentes, pero también en la elección municipal, que normalmente tenía baja participación electoral, incluso antes, cuando había voto obligatorio. Creo que ahí hay un primer buen elemento. Lo malo, creo que efectivamente ha tenido que ver con el gobierno en general, como una estructura gubernamental que efectivamente no fue capaz nunca de terminar afianzándose, de no ser capaz de controlar temas como migración, seguridad pública, etcétera, etcétera. Y lo feo, creo que efectivamente concordamos que es el caso Monsalve, sin duda. Y te diría que esta última arremetida de estos últimos días respecto al tema del aborto libre, yo creo que esta es una cuestión en la que hay que estar muy atento, muy atento. Yo creo que aquí el lobby va a ser feroz en las semanas que vienen, y te diría que mirando el año en lo global, pero quedándome con esto último, creo que es un tema que hay que estar bien atento y que hay que saber enfrentar, porque creo que va a ser una batalla importante en las semanas que vienen. Sí, hay un tema ahí que yo creo que cruza lo que están planteando ustedes, que al final pasa. Lo malo, por ejemplo, el tema de migración, lo quiero llevar así como ese ejemplo. Uno dice, bueno, lo malo es la falta de control de la migración, pero yo creo que quizá el gran problema, y que uno también lo puede mirar en términos económicos, por ejemplo, también lo puede mirar en términos de la seguridad que planteaba también Alejandro, y también a propósito de la discusión de aborto libre, que yo creo que se va a venir con intensidad, porque queda solamente un año para impulsar el proyecto y dejar la marca independiente de que avance o que no avance. Todo lo que cruza eso, a mi juicio, tiene que ver con una obsesiones ideológicas que hay detrás, ¿cierto? O sea, en materia económica, por ejemplo, se dice que en la práctica uno no tiene que ser pesimista, incluso se dice, estoy cansado, dice el presidente, del pesimismo de los empresarios.
¿dónde está la voluntad por parte del gobierno de verdad, la voluntad planteada en hechos concretos, de poder potenciar el crecimiento o la inversión? De querer bajar efectivamente la cantidad de permisología que existe, de darle seguridad, por ejemplo, a los inversionistas, de crear mayores empleos que sean fuera del sector público. Uno lo mira en migración y uno dice, bueno, había una falta de control. Bueno, es que más que no solamente una falta de control, también hay una invitación a la migración irregular, cosa de ver el perdonazo de los 180.000 personas que hizo o que está tratando de tramitar el subsecretario Cordero a propósito de utilizar el tema del control biométrico, la identificación biométrica. Uno mira, por ejemplo, el tema de aborto libre y un poco apunta a lo mismo. Entonces, quizá si uno tuviera que mirar lo malo tiene que ver con la realidad, ¿verdad?, que tenemos en las diferentes áreas, pero también porque lo que hay detrás, y uno lo ve en pensiones también, ¿no? Hay una obsesión ideológica respecto de tomar ciertos temas, decir una cosa, pero hacer algo muy distinto, ¿no? Yo creo que el gobierno en general ha sido consistente en lo que es su ideología. El gobierno no tiene como tarea central el crecimiento económico, tiene más bien una visión de que es necesario redistribuir una riqueza que está mal diseñada, mal estructurada. Y en eso no hay mayores intereses en decir, ya, vamos a generar una dinámica de crecimiento económico que va a significar la creación de empleos, de riqueza, dinamizar la economía. Si tú te fijas en la Concertación, que era una coalición de centro-izquierda, Patricio Elwin planteó el crecimiento con equidad, Ricardo Lagos para crecer con igualdad. Me acuerdo. Pero el crecimiento era parte central del discurso y de la acción política y de los resultados. Entonces, en eso hay que tenerlo claro. Y el segundo tema, lamentablemente, es súper delicado porque lo que se está generando en Chile es un discurso anti-inmigración. Yo soy un profundo partidario de la inmigración. Creo que es buena para el país. Lo que ocurre es que la inmigración descontrolada genera dos efectos negativos que son previsibles y por eso que hay que controlar la inmigración. Uno es una demanda por servicios que el país no está capacitado para dar y que afecta fundamentalmente a los más pobres. Esa sería la primera. Y lo segundo es que junto con la llegada de gente valiosa, trabajadora, dispuesta a salir adelante por las dificultades que tuvo en su país de origen, llegan bandas de delincuentes, organizadas o no, a hacer un tremendo daño en Chile. Y cuando a ti te asalta un extranjero, lo que se produce no es me asaltaron, es me asaltó y uno dice el país, y eso genera una odiosidad que es muy peligrosa a la larga. Y que lo muestra la encuesta bicentenario de la UCE. Así es. Sí. Lo muestra ese conflicto, ¿verdad?, entre el chileno y migrante que se ve mucho más agudizado, lo mostró la CADEM del domingo pasado. Pero te agrego un tercer elemento ahí, también en términos de la migración, que yo lo comparto, sí, antepasado migrante tengo de hecho en mi familia, pero el punto pasa por la migración ilegal, ¿cierto? El que entró por la puerta de atrás. Claro. Y eso también genera entre los propios migrantes, el que hizo la pega, el que entró legal, el que se quedó, quizá entró con visa turista, pero se empadronó, se autodenunció para tratar de postular a que consiguió un contrato de trabajo o que venía con un contrato de trabajo. Es distinto al migrante que entró. Pero te hago un matiz, O sea, hay Connie. una Los discriminación, que ¿no? entran por el norte ampliamente, ¿son legales o ilegales? Todos ilegales, po. O ilegales. ¿Y qué es lo que les dice Chile a ellos? Pasen. Con lo cual no es ilegal, po. O sea, si yo hago una fiesta y tengo una lista de invitados y son 20 y estoy afuera y pues, esos son los 20 invitados. Si yo abro las puertas y entra el que quiera, no hay invitados ilegales, todos entraron. Sí. Entonces se produce una distorsión de la realidad, son ilegales, con la segunda realidad, que les dijeron, pasen, pues aquí los recibimos a todos con los brazos abiertos, les vamos a dar casa, les vamos a dar... Van Bueno, a tener prioridad en educación. Sí, bueno, yo así para profundizar un poco en esa línea argumental, yo creo que, o sea, para mí el análisis de lo más profundo es que yo creo que el Estado chileno en general tiene primero una debilidad institucional en materias como migración, ¿ah? Creo que el Estado chileno ha sido incapaz de actualizar muchas de sus instituciones para responder a las problemáticas en el fondo que estamos viviendo hoy día. Nosotros fuimos un país
siempre de muy poca migración, de olas migratorias muy pequeñas, muy controladas, los alemanes que llegaron al sur, porque Claro, su muy familia era dirigidas llegado, claro, geográficamente. claro, los No, claro, croatas, era claro, peludo llegar, claro, pues, los o sea, croatas que llegaron al extremo norte o al extremo extremo austral. sur. Entonces, Chile nunca fue un país que tuviera una institucionalidad asociada a la migración, porque nunca fuimos un país de migrantes, digamos las cosas como son. Un país que está detrás de una cordillera, de un desierto, de un océano y de hielos por el sur. Por lo tanto, creo que la pregunta mucho más de fondo, o el tema mucho más de fondo, es que hoy día en ciertos ámbitos tenemos una debilidad institucional que es bastante grande. Y uno piensa en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera y en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, cuando empiezan las primeras ya olas grandes migratorias. Acordémonos que en el gobierno de Bachelet eran con los famosos vuelos aéreos de esta línea aérea Sí. que hacía el vuelo a Los Haití, ¿no? haitianos. Claro. Sí, Y verdad. después vivimos esta situación que hay en el norte. Con esta reflexión lo que quiero apuntar es que hoy día el país en general, te diría que en los grandes problemas que tiene, es porque hay una debilidad institucional bastante grande en muchas de las áreas que efectivamente hoy día tenemos. Se discutió mucho si Ministerio de Seguridad Pública sí o Ministerio de Seguridad Pública no. Más allá del ministerio, ¿no? ¿Cuál es la institucionalidad dada para la seguridad pública en Chile? Voy a poder decir, mira, el Ministerio del Interior, bueno, tiene que ser el jefe de el jefe de gabinete, también el encargado de la seguridad pública. ¿Por qué la agenda política está asociada a una agenda muy ciudadana como es la seguridad pública? Y esa crisis de institucionalidad del Estado chileno, para mí es más profunda. Tenemos grasa en el Estado, tenemos gastos excesivos, tenemos un Estado muy ineficiente en varias áreas y instituciones que no son capaces de responder a las problemáticas actuales. Bueno, ese es un punto interesante, ya pensando lo que viene en el 2025, a propósito de lo que dice Javier. ¿Qué es lo pendiente? Yo creo que hay muchas cosas que están pendientes, pero quizás lo pendiente también se va a traspasar a lo que van a ser los candidatos presidenciales y lo que van a ser también los programas de gobierno. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Yo voy a partir los fuegos quizás yo con esto, pero, pero pareciera de que si bien no estamos como Argentina, ¿ya? Porque ese también quizá uno de los elementos interesantes, ¿verdad? De lo que pasó en elecciones en diferentes partes del mundo, bien interesante. Está Donald Trump, ¿verdad? Bueno, Venezuela, vamos a ver qué pasa ahora en enero. La elección uruguaya, la elección en Reino Unido, la elección en Francia, pero pensando en nuestra elección el próximo año, y si bien no estamos con la terapia de shock, que quizás no necesita de una manera tan intensa como en el caso de Argentina con Milei, sí necesitamos cambios que sean radicales. Y sí necesitamos cambios que ya no sean solamente como, bueno, vamos a evaluar los programas, que eso yo lo vengo escuchando desde hace varios periodos, vamos a evaluar los programas sociales que están que tenemos para ver cuáles están mal evaluados para cortarlos. Ya, pero eso yo lo vengo escuchando desde hace probablemente más de una década. Entonces, quizá debiéramos partir con una cuestión un poquito más audaz. O sea, que el empleo público, por ejemplo, que ha aumentado un 60% en los últimos 10 años versus un 14% el empleo privado, bueno, quizás que hay una regla fiscal que no haya más crecimiento de empleo público que el crecimiento privado. Quizás pensar en un presupuesto público base cero. O sea, vayamos sumando y no necesariamente ir tratando de quitar de a poquitito las cosas. O sea, quizás en el caso de los programas lo mismo. O sea, tener la audacia en la práctica de, cuando hablamos, por ejemplo, de grasa del Estado, modernización del Estado, pensar en disminuir servicios más que seguir aumentándolo. No sé cómo lo ven eso ustedes. ¿Lo ven factible, no lo ven factible? ¿Creen que es posible hacer una cosa como esa? Yo creo que aquí tenemos dos casos que son muy relevantes en América Latina y que son los presidentes más admirados en Chile, en algunas encuestas, que son Bukele y Milei. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de Chile? Chile no tiene los niveles de delincuencia que alcanzó El Salvador, de manera tal que Claro. la demanda de un Bukele es menos intensa y no tiene el nivel de desastre económico que presentó Argentina y social, que hace menos necesario un Milei. Dicho eso, en las dos áreas es necesario poner atención. O sea, yo creo que los niveles de seguridad lo que van a empezar a provocar es autodefensa, es muertes por legítima defensa, es lo que vimos hace poco, un asesinato de una señora que creía que el otro señor le había robado, pero en realidad no era él, No era él. entonces Sí. lo mató, pero dijo, ya estoy harta de delincuencia, y cosas por el estilo. Entonces, todo lo que tú dices
es necesario. Yo creo que Chile tiene que ponerse como objetivos claros. A mí me parece que el tema político es consolidar una democracia republicana seria. Y eso exige ciertas reformas institucionales a nivel de partidos y otros. Segundo, el crecimiento económico. Ese debe ser un objetivo, aunque sea un medio, porque el crecimiento económico es un medio, no un objetivo, pero debería ser un objetivo lograr el crecimiento económico para otras cosas. Y lo tercero es lo que podríamos llamar progreso social. Y progreso social que sea medible, o sea que uno diga ya, tenemos 3 millones o 2 millones y medio de personas en lista de espera, va a bajar a 2 millones el primer semestre y a 1.750.000 el segundo semestre, o sea, no, pero serio, no borrar lista. En materia educacional no es educación gratuita y de calidad, vamos a mejorar los conocimientos en segundo básico, cuarto básico, segundo medio, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario lo que vamos a estar haciendo es viviendo en el autoengaño que hemos vivido en los últimos años. Y el último tema, el que tú dices del Estado. Yo no veo ni una posibilidad de que haya disminución real de la grasa del Estado. Pues si tú miras los últimos 4 gobiernos, sistemáticamente han hecho crecer la grasa del Estado. Y ha habido gobiernos de derecha, de izquierda, de más a la izquierda todavía. Ya vamos en 25 ministerios y los ministerios lo han creado entre todos. Entonces yo no veo la posibilidad real de un cambio con los mismos actores, salvo que haya una propuesta muy sistemática, como esto que hacían los norteamericanos en los años 90, así como el contrato con América, que 1, 2, 3 candidatos digan, en mi gobierno vamos a bajar 5 ministerios, vamos a disminuir 20 programas sociales. Pero si tú miras el presupuesto anual para 2025, tuvo crecimiento en las más diversas áreas, va a haber más gasto estatal el próximo año y hay más personal en el Estado. Yo solo creo que para tomar una de las hebras que plantea Alejandro, a ver, creo que la reforma del sistema político es urgente. La gente probablemente dirá, oye, pero los políticos nuevamente discutiendo la política, etcétera, y mis problemas, pero obviamente con esta fragmentación política la verdad es que yo soy bien pesimista. En general creo que perdónenme lo que voy a decir, pero creo que incluso da un poco lo mismo que en gobierne si no hay capacidad de generar grandes acuerdos transformadores. Alejandro hablaba de Milei y hablaba de Bukele. Bueno, claro, Bukele tiene una mayoría aplastante en el Congreso. Milei ha logrado una buena mayoría también en la unión de varios movimientos en Argentina. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente, si eso no ocurre, creo que un poco da lo mismo quién sea presidente o quién no sea presidente. No, el país no ha tenido la capacidad de avanzar respecto a su fragmentación política. Y eso tenemos que agradecerle, esta fragmentación política, a gente como Michelle Bachelet y a Lili Pérez, que no nos vamos a olvidar nunca de ella. Eso es lo primero. Es verdad. Sí, es pero verdad. sí, claro, Sí. sí, digamos las cosas como son. Lo segundo... Hay tantas cosas que agradecerle a Michelle Bachelet, ¿no? Sí, La educación, el sistema bueno, electoral, la reforma tributaria. reforma tributaria, etcétera. Segundo, es un país que ha dejado las políticas de Estado, que eran las políticas permanentes, por políticas de gobierno. ¿Cuánto llevamos? O sea, hablemos de reformas tributarias, ¿no? Cada gobierno ha tratado de hacer una reforma tributaria para tratar de tapar la otra y finalmente quedamos en una reforma todavía un poco más mala, ¿no? ¿Para qué decir en el fondo lo que fue la última reforma del gobierno de Michelle Bachelet y todo el impacto que ha tenido, ¿no? Lo que buscaba recaudar y lo que realmente ha recaudado. Después tienes todo el área de lo que tiene que ver con que efectivamente, y aquí creo que si nosotros no tenemos liderazgos presidenciales que estén dispuestos a pagar costos políticos para hacer lo que hay que hacer, creo que tenemos un problema. Y en eso, obviamente, ni los últimos gobiernos de la concertación, para qué decir el gobierno de Gabriel Boric, pero también el gobierno de Sebastián Piñera en su momento, no estuvieron dispuestos a pagar ciertos costos que tenían que ver con eliminar programas, con generar una reforma de modernización del Estado, etcétera, etcétera. O sea, los liderazgos políticos se sienten en general con bajo respaldo, y esto tiene que ver con una cuestión muy asociada a la fragmentación, y con esto termino, ¿no? Vamos a tener presidentes que van a llegar a segunda vuelta, o candidatos presidenciales que van a llegar a segunda vuelta con 22, 23, 24 puntos. ¿Ah? Y que toda la votación de segunda vuelta va a ser una votación, entre comillas, prestada, ¿no? Entonces la base electoral de apoyo
de los candidatos presidenciales está llegando en el fondo con una base electoral que es la base electoral sincera, ¿no? Que es la base electoral de primera vuelta, que es muy disminuida. Después, claro, la gente vota por no votar a este otro, un voto de contraposición, millones de cosas. Pero Y eso tiene un correlato Sí. a nivel parlamentario, que significa Absolutamente. que va a tener un 20 a 30% de apoyo real en el Congreso. Y esa es la realidad. El resto todo es una cuestión que es un voto prestado y que es un voto básicamente que es de mentira y que dura el proceso electoral, pero que no es una base de apoyo. Entonces tienes presidentes que no están dispuestos a tomar decisiones políticas porque las bases de apoyo son muy bajas, alta fragmentación en el Congreso, y por lo tanto yo te diría que ese es un problema estructural. Ya se acabaron las segundas vueltas en donde los candidatos llegaban con un 40, 45, 46% y era como en el fondo ir a buscar los últimos 6 o 7 puntos que nos faltan. Bueno, eso ya pasó y por lo tanto hoy día la estructura política de Chile requiere un proceso de modernización, nuestro sistema político, para hacer las reformas necesarias que hay que hacerle al Estado. Si no, la verdad es que van a seguir pasando gobiernos y el país va a seguir estancado. Así es. Bueno, sobre ese tema y sobre otros vamos a estar conversando después de esta pausa. Esperen un minuto que ya volvemos con Más Sociedad. Y estamos de vuelta en su programa Más Sociedad, acá conversando con Alejandro San Francisco, investigador senior del Instituto Red Pública, y con el docente en Comunicación Política de la Universidad del Desarrollo, don Javier Pera, quien entre paréntesis, bueno, los dos los conozco hace mucho tiempo, Sí. pero Javier probablemente antes, yo creo que estaba en el colegio cuando ya conocía Sí, ya conocía. Pese a que es más joven. ¿Ah? ¿Ah? Pese que sí, por Era supuesto, una- soy era- mucho más joven. era pero, una Nobel estudiante la Connie. estaba en el colegio, imagínate, Sí. así nomás. Pues, pero No, nos conocemos hace mucho tiempo, así que muy contenta de estar cerrando el programa Más Sociedad, cerrando este año que ha sido muy, muy movido. Y estábamos conversando fuera de micrófono, bueno, sobre la coincidencia de el momento feo, o el momento más feo quizás del año, que fue el caso Monsalve, ¿cierto? El caso Monsalve fue feo, obviamente, o es feo por los delitos que le están imputando, ¿verdad? Pero si uno tuviera que ver esto, entendiendo la lógica de la presunción de inocencia, que va a depender de lo que determinen los tribunales, si hay prueba suficiente para finalmente condenar o no a Manuel Monsalve, son varias las aristas que yo creo que hay entre medio. Uno tiene que ver, por supuesto, con el abuso de poder, que al parecer esto es completamente indudable. El hecho que el hombre actuó sobre seguro, que estuvo un mes después que ocurrieron los hechos en su cargo, el hecho además de que el día siguiente de estos eventos no llegó al punto de prensa porque estaba con caña a dar el informe, así tal cual, digamos, a dar el informe por el fin de semana con más homicidios del año, el hecho además de que le contó al presidente, pero se mantuvo en su cargo, fue a defender presupuesto, pudo renunciar desde los micrófonos de La Moneda, mandó policías a revisar cámaras, al parecer borró cámaras, o sea, yo creo que esa parte es una cuestión que ya es indudable, y el abuso de poder es algo muy, muy complejo en términos del uso del cargo para este tipo O de sea, situaciones. y está la lista de gastos reservados, pues con Bueno, aquí hay hay gastos 900 reservados. millones de pesos que están dando vuelta, gastos reservados que se gastaron en cualquier cosa, y por lo tanto ahí hay otra lista, o sea, más allá del abuso de poder, pero también hay malversación de fondos públicos, o sea, hay otras cosas añadidas a lo más doloroso, que es eventualmente el abuso de poder, la violación y la situación de la víctima, pero también hay otro tipo de irregularidades que siguen el manto de Monsalve en La Moneda. ¿Mm? ¿Y cómo tan en poco tiempo? Si tú decís, esto se los pregunto sinceramente, o sea, ¿cómo estando, no sé, un par de años en un cargo uno puede actuar de esa manera? Como tan sobreseguro. Yo todavía me cuestiono eso, ¿no? No sé si... Yo no sé qué situación tendrán de correlación de fuerza en el poder y todo eso. Yo lo que encuentro más grave, fuera del tema penal que tienen que ver los tribunales, yo en eso creo que hay que ser súper claro y respetuoso del funcionamiento de las instituciones. A mí me parece que es el incumplimiento del deber, o sea, además del abuso de poder que tú mencionas, el incumplimiento del deber, que en alguna medida tú lo anunciaste, o sea, esto de venir a la conferencia de prensa, la verdad es que una persona que combate la delincuencia, una persona que está a cargo de la hacienda del país, una persona que está a cargo de relaciones exteriores, y podríamos nombrar algunas áreas más,
es 24/7. O sea, la persona no puede decir, el ministro de Relaciones Exteriores, que no estoy pensando en ninguno, sino que ningún ministro puede decir, mira, estaba curado, pero con mi amigo el domingo a las 6 de la tarde. No, no puede. Y si no, tiene que, porque su vida pública y su vida privada son básicamente la misma en esas funciones. Y en ese sentido me parece a mí que lo de Monsalve, si él no está dispuesto, u otro en el futuro, a aceptar las restricciones que impone el ejercicio del poder, mejor dar un paso al costado y ningún problema, porque tomar más, menos, es una cuestión que es social. Salirse de normas, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, obviamente ya no es social, es un problema penal y de otro tipo. Pero yo creo que ahí hay que poner un acento importante. Mira, yo creo, Connie, que lo que ocurrió a propósito de lo que decía Alejandro al principio, ¿no? La correlación de fuerzas, yo creo que lo que pasó con Monsalve, sin justificar nada de las actitudes de Monsalve, pero yo creo que en algún momento Gabriel Boric, cuando toma la decisión de afirmar su gobierno, afirmarlo entre comillas, ¿no? Con palitos de lado, pero afirmarlo, le entrega la llave del castillo a Carolina Toá y a Monsalve y le dice, miren, ustedes dos van a manejar los en el adultos fondo, responsables. claro, son como los adultos responsables de todo este cumpleaños de niños en el fondo. Saca un poco al Partido Comunista de esta ecuación, deja a Camila Vallejo, pero en el fondo le entrega gran parte del gobierno al socialismo democrático. Marcelena Hacienda, Elizalde en Sexpress, Carolina Toá como ministra del Interior y Monsalve como subsecretario del Interior. Y por lo tanto toma una decisión y le entrega una estructura de poder que obviamente fue abusada desde todo lo que sabemos, pero también desde el rol en el fondo que asumen estos personeros al interior del gobierno de Gabriel Boric. ¿Sí? Uno, cuando ve en el fondo lo que termina ocurriendo, porque esta cuestión que termina pasando con el presidente informado, con la ministra del Interior informada, todos creyendo, y perdónenme lo vulgar de la expresión, pero todos creyendo que casi que estar en una canita al aire y que este ministro, o sea, este subsecretario lo tenía que arreglar, ¿no? Sí, mira, anda a la región del Biobío, anda a hablar con la familia para que esta cuestión se arregle, porque en realidad esto fue una canita al aire, me imagino. Toda esta gente que en el fondo vive de esta estructura de poder, que tiene el poder hoy día en el gobierno y en la moneda, que no entendió la gravedad del asunto, que entendía que esto había sido casi como una noche de jolgorio por parte del subsecretario, es que efectivamente, y ahí es donde uno se da cuenta, del poder como síntoma de abuso, de básicamente, mira, yo hago lo que quiero y si me mando una embarrada la puedo controlar después porque tengo la capacidad de hacerlo. Si esa es la base estructural del pensamiento. Y después, obviamente, el incumplimiento del deber que Alejandro lo desarrolló muy bien desde mi perspectiva. Sí, sin duda. El tema del incumplimiento del deber. ¿Dónde estaba la cabeza del subsecretario Monsalve en ese momento? Su cabeza estaba preocupado de sus temas personales, de esta embarrada, porque además de una serie de otros hechos anteriores respecto de la denunciante, de la supuesta víctima. ¿Dónde estaba la cabeza? Porque la cabeza debiera haber estado 100%, especialmente en un momento en que estamos en una crisis de seguridad sin precedentes. 100% en Mira, esto, el ¿no? otro día 100% en esto. ¿Dónde estaba su cabeza? ¿Dónde estaba su tiempo, su voluntad? Porque si no está 100% en esto, entonces exactamente tiene un el paso otro día al una costado. persona muy cercana al gobierno y a la ex concertación me dice, mira, usted, me decía, por tu sector, me decía, usted, gente que en el fondo llegó al gobierno, hizo bien la pega, me dijo, ¿en qué gobierno normal? Me dijo, ¿en qué gobierno normal el presidente cambia de polola 2 o 3 veces en 3 años? ¿Ah? ¿En qué gobierno normal los ministros tienen interacción los unos con otros? O sea, me decía, ¿en qué gobierno relativamente normal en que la gente va a trabajar y cumple el deber pasan estas cosas? Me decía, ninguno. O sea, esta es una cuestión que también tiene que ver con un tema moral, ¿no? O sea, del deber, pero con un tema Ahora, moral. yo creo que hay en el un fondo. tema Y hay generacional. claro, puede ser un tema generacional, pero más allá de lo generacional, que es como que puede ser una reflexión. No, solo uno para que dice- quede claro, Patricio uno- Elwin sí, y Sebastián o sea, Piñera no bueno, iban a estar cambiando de polola claro, no cada- van a estar cambiando. Pero claro, pero tú dices, pero el rol del presidente, para empezar una cuestión, bien que se enamore el presidente, que tenga hijos, todo lo que quiera. Pero lo que quiero decir con esto es que tú dices dónde está la cabeza, dónde está la concentración de los personeros de gobierno respecto a las tareas que tiene el país, po. Si esa para mí es la pregunta de fondo. Uno dice, esta cuestión no estoy haciendo, ojo, no soy nadie para hacer aquí un relajo, o sea, perdón, un análisis moral de la situación, pero sí me parece que hay ciertas prioridades que desde mi punto de ver están un poquito trastocadas, ¿no? Para dejar claro ese punto, yo creo que la persona que cambia de polola y todo eso es una decisión personal. Mientras se estén cumpliendo todos los deberes, el caso de
de seguridad. Connie, hoy día tenemos más de 1.300 asesinatos al año. Esos son más de 100 asesinatos mensuales, ¿sí? Es una cifra. Ahora, ¿comparado con qué? Hace 10 años teníamos 500 asesinatos mensuales. O sea, el crecimiento es de una manera, pero que yo no sé qué país puede mostrar esos índices de crecimiento en crímenes con resultado de muerte. Yo creo que hay que tomarse más en serio el tema de la seguridad, y eso no pasa por la creación de ministerio. Eso tiene una cuestión mucho más estructural y más de fondo, y a mí me parece que ahí está el corazón del problema. Sin duda, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Seguridad es sencillamente una tontera. Es simplemente meterle más burocracia, y además es una cuestión mal pensada, porque en un principio estuvo pensado el Ministerio de Seguridad en una lógica en que el Ministerio del Interior se fundía con SECPRES, se refundía con CGGOP, de tal manera de dejar todo lo político en un solo ministro y lo de seguridad aparte. Pero esta cuestión fue crear un ministerio por crear un ministerio, más funcionarios, más Ahí lucas. tiene que haber una lógica. No se crea ningún ministerio si no se han eliminado 2 antes. Claro, O tiene sea, una regla. si es verdad tiene que haber audacia, si es sí. de verdad eso que dices tú, oye, quisiera fusionar esto, bueno, fusionemos Esa esto. fue la idea, entiendo, inicial del Ya, pues, presidente Piñera. se fusiona esto y después se discute lo otro. Pero no al revés. Sí, así debiera ser, siempre el rey es de los cristianos. Bueno, a propósito del presidente Piñera, hubo varias cosas que pasaron, ya no el segundo semestre, sino que el primero a principio de año, y que pareciera que fue hace mucho tiempo, pero la verdad es que fue durante el 2024, la muerte del expresidente Sebastián Piñera en Lago Ranco, en febrero, si no me falla la memoria. 6 de febrero. 6 de febrero de este año, los incendios en Valparaíso, el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, hartos temas también que nos dejó tristes el 2024. Sí, yo creo que, bueno, lo de los carabineros, por la connotación que tuvo, bueno, fue probablemente esas noticias que nos impactaron a todos, ¿no? Esas noticias que uno siente, sentís como pena en el alma, etcétera, etcétera, por cómo fue, por las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero a mí, yo no me quiero olvidar de la gente que perdió su casa en los incendios en Viña del Mar. O sea, Y la vida. efectivamente, o sea, hay gente que perdió su casa, gente que perdió su vida, frente a una incapacidad del Estado a través de 2 instituciones como Senapred y CONAF de poder actuar de forma eficiente. O sea, perdón, y gente que hasta el día de hoy no tiene una solución habitacional, no tiene una casa. O sea, gente que hasta el día de hoy está esperando que se reponga en parte lo que tenía antes de este proceso. O sea, un Estado que ha sido totalmente ineficiente, incapaz, ¿para qué decir el Ministerio de Vivienda? Porque ya se nos olvidó el caso convenio, y se nos olvidó que el Ministerio de Vivienda y el ministro Montes fueron de por sí grandes responsables de varios miles de millones de pesos que hasta el día de hoy nadie ha respondido. Pero un Iban a Estado venir que de no- vuelta a plata y parece que no se pudo. Sí, parece que no se Eso pudo, también no, otra no cosa la, que no la- no- no la encontraron. Fueron a buscar la cuenta Alberto Larraín, no quedaba ni un peso. Entonces, claro, tú dices en el fondo el Estado que no fue capaz de responder, una institucionalidad en el fondo que tiene a gente todavía sin casa. El dolor que eso ocasionó, un Estado que no ha sido capaz de responder a través de sus instituciones, que vuelvo a la primera línea argumental, y creo que ahí hay un elemento importante. Bueno, viene la terrible partida del presidente Sebastián Piñera. Estábamos, acuérdense, en la plena crisis de los incendios. Cuando pasa lo del presidente Piñera, esto quedó en el fondo un poco al lado, y después uno entiende que efectivamente hoy día esas cosas que son las cosas que realmente afectan a las personas están en una prioridad bastante lejana a lo que debiera ser la prioridad del Estado, ¿no? Al deber moral de asistir a las personas en situaciones como esta. Bueno, yo creo que en el tema de vivienda tenemos un problema estructural muy grave en Chile. En materia de campamento, el año 2010 vivían 26.000 familias en campamento. El año 2018-19 eran 52.000 familias en campamento. En el primer mensaje presidencial del presidente Gabriel Boric eran 71.000 y hoy vamos en más de 100.000. O sea, todo tiende a empeorar en materia de habitación, siendo un bien tan básico para la vida en familia, para el desarrollo de Y uno la pensaría que eso capacidad es algo que debía ir intelectual, del disminuyendo, estudio. ¿no? O sea, Es de que que se creó eso fue- Techo para Chile, por Esa fue la ejemplo, historia de desafío, Chile. claro. Esa fue la Sí. historia de Chile. Pues la historia de Chile era que la gente tuviera Sí. más acceso a vivienda. Y solo una parte la explica la inmigración, ¿ah? Otra parte es la falta de eficiencia del Estado. Estamos con problemas de construcción, estamos con la permisología que tú mencionabas. O sea, hay una serie
de cosas. Ahora, yo creo que hay que evaluar, ojalá con urgencia, el problema social. En materia educacional los niños están aprendiendo menos medido, no como tincadas así. Y obviamente yo sé que esto preocupa poco a la gente, porque cada uno más o menos se bate con sus propios problemas. O sea, mientras mis hijos aprendan, bueno, no me preocupa el resto. Pero a la sociedad, al poder político, al Estado, a los parlamentarios, debiera preocuparle el aprendizaje de los niños, no la estructura educacional, pues llevamos varias reformas educacionales que no son educacionales, Exacto. son administrativas. En materia educacional, que los niños aprendan, que tengan habilidades, que puedan entrar al trabajo o a los estudios superiores después de egresar de sus respectivos colegios. Y brevemente lo del presidente Sebastián Piñera. Yo tuve en términos personales la posibilidad de verlo 6 días antes de su muerte, por casualidad. Yo venía llegando de España, él venía llegando de Brasil, y yo hice Madrid-Sao Paulo, Sao Paulo-Santiago, de manera que nos tocó el mismo avión a la vuelta, y ahí conversamos 5 o 10 minutos, no más que eso. Estaba muy entero, interesado, me preguntó por libros de historia, cosas por el estilo, me echó un par de tallas, yo le eché una a él y al final nos despedimos, pero es interesante, cuando le pregunté por su actividad próxima, pensando en que la semana anterior el presidente Ricardo Lagos había anunciado que se retiraba de la actividad pública. Yo le pregunté, ¿y usted en qué está? Se rió y me dijo, en 10 años más. En 10 años más. Lo que muestra la fragilidad de la vida, porque esa es una planificación muy legítima que todos podemos hacer, y lo otro fue lo que sucedió, el drama de ese 6 de febrero. Y yo creo que al final el presidente Sebastián Piñera tenía muchas virtudes, capacidades, y por supuesto tenía algunos defectos, principalmente en el plano político, pero tuvo algo muy bonito que fue el reconocimiento popular tras su muerte, y eso es algo que en alguna medida tiene que ver con que ya han pasado 2-3 años de que había salido de la moneda, ya no estaba ese piñerismo antipiñerismo que se desató sobre todo el 18 de octubre de 2019, y las cosas se pueden ver con más perspectiva. Muy, muy interesante. ¿Creen ustedes que si Sebastián Piñera estuviera vivo estaría más ordenada la oposición o no? Es un contrafactual que es difícil, pero sí, está bien. Pero a ver, Pensemos que yo puedo decir una cosa. Porque su obsesión hasta el último día fue un frente muy amplio opositor, y en eso estuvo trabajando, y hasta el último día lo intentó, prácticamente hasta antes de su partida. O sea, ese mismo día anterior siguió conversando con gente para tratar de plantear esto, ¿no? En los últimos 15 años, para no ver toda la democracia, es la persona que más liderazgo ha tenido en la centro derecha. Eso es un hecho de la causa. Sí. ¿Podría haber alguien que tenga más? Sí, podría haber. En los últimos 15 años, la persona que más liderazgo ha tenido en la centro derecha, y por ende la capacidad que él tenía de ordenar Chile vamos. Porque, ojo, porque uno le echa la culpa a Lili Pérez, pero Piñera fue uno de los que alentó a Lili Pérez en su proyecto. Entonces, en el primer gobierno es distinto que en el segundo. La unidad de Chile vamos, pero la que es castigó relevante. después. ¿Ah? Pero la castigó. Sí, pero después del costo. No, claro, sin duda. No la puedo alinear. Yo creo, no sé. Claro, después efectivamente nos fue convocar al gobierno y todo eso. Claro, ahora, no es culpa de Lili Pérez. O sea, Lili Pérez, por supuesto, es responsable, pero para que no se personifique el tema del sistema electoral. Había varios más. Pero fueron varios más. Sí, hay algunos que han pasado más desapercibidos. Pero Chile Vamos fue un proyecto que se creó para Sebastián Piñera. En la práctica, entonces él tenía una capacidad superior de organización en ese plan. Sí, pero bueno, cuando se crea amplitud en el fondo, que es este proyecto de Lili Pérez, claro, uno lo personaliza porque Lili Pérez fue la que firmó el acuerdo. Sí. Siempre como dice alguien por ahí, tiene que haber una víctima sacrificial. Si no hay víctima sacrificial, es difícil que uno en el fondo supere el trauma. Pero lo que quiero decir con esto es que efectivamente, y ahí redondeo al tiro, efectivamente yo creo que el rol de Piñera en Chile Vamos es muy evidente, pero hasta el último día estuvo tratando con demócratas y con amarillos y con algún otro grupo de gente de generar algún otro frente opositor. Bueno, vamos a ver si efectivamente hubiera sido. Eso está bien. Con eso nos vamos al corte, porque me están retando, nos vamos al corte. La última pausa en Más Sociedad.
Y estamos de vuelta en el último mini bloque de su programa Más Sociedad. Primero vamos a agradecer, a mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y estamos cerrando el programa, estamos cerrando el año con Alejandro San Francisco, investigador senior del Instituto República, con Javier Pérez, docente de Comunicación Política de la Universidad del Desarrollo. Vamos directo al grano, como diría Gonzalo Müller. Sus predicciones presidenciales para el próximo año. La mayor predicción que tengo yo es que van a haber múltiples candidaturas, 6, 8. Jueguesela, Sí. ¿Ya? Van a haber por lo menos unas 3 o 4 en las derechas. Ciertamente Chile Vamos, el Partido Republicano. Social Cristiano anunció que va a llevar una candidatura presidencial y Jimena Rincón dijo que iba a ir a la primera vuelta. O sea, ahí ya llevamos 4 y nos estamos considerando a Johannes Kaiser, que podría ser una quinta, salvo que se cumpla lo que él dijo de querer ir a las primarias de Chile Vamos. En el oficialismo a mí me parece que va a haber al menos 2 candidaturas, que es la del Frente Amplio Partido Comunista, y yo creo que va a haber una de la ex Concertación A primera vuelta, dices tú. a primera vuelta, y tenemos que sumar 2 candidaturas necesarias, que son las de Meo y Artés. Entonces ya tenemos 9 candidaturas. Que son necesarias para una elección presidencial en Chile, en el fondo. Para que sea válida la elección. Si no, no sería lo mismo. Si no sería lo mismo. Sí, si no sería Javier lo mismo. Pérez. Oye, a ver, bueno, yo creo que Alejandro señala muy bien en el fondo el escenario. Yo creo que efectivamente las derechas tienen una fragmentación. Yo creo que hay que mirar con atención lo de Johannes Kaiser. Creo que Johannes Kaiser en otra posición ideológica y todo el cuento, pero puede ser un Franco Parisi. Ojo, yo creo que él aglutina un voto outsider, un voto en el fondo de descontento general con la clase política. O sea, es la antipolítica de la derecha y por lo tanto él aglutina ese elemento y creo que hay que observarlo. Creo que el eje en el fondo de la elección, bueno, nosotros los que nos dedicamos más a las campañas electorales decimos que las elecciones siempre son cambio continuidad. Yo creo que hay un eje subyacente que es estabilidad versus riesgo. Tiendo a pensar que Chile ya corrió un riesgo, el electorado corrió un riesgo, ese riesgo no salió bien, no le gustó, está arrepentido en un porcentaje amplio, ¿no? Y por lo tanto creo que los candidatos que logren generar ciertos niveles de estabilidad asociado a lo que viene, y por eso que Evelyn Matei hoy día está en una buena performance, ¿no? Porque digamos las cosas como son, es como, no es que Evelyn sea una diabla, pero es como la imagen del diablo conocido, como que yo sé a qué atenerme, sé que no van a haber tantas sorpresas, y creo que los candidatos que logren transmitir cierta sensación de estabilidad / seguridad, más allá de lo delincuencial, ¿no? Sino del hecho de tener en el fondo una capacidad de más o menos saber qué es lo que va a ocurrir, creo que son los candidatos que tienen una mejor performance. Por eso creo que las candidaturas que en general pueden aparecer, que aparezcan con discursos muy disruptivos y todo el cuento, van a llegar a ciertos segmentos, pero creo que la focalización va a estar en aquellos candidatos que logren generar sensaciones de estabilidad. Y creo que por ahí, efectivamente, la posición de José Antonio Kast, en el fondo que hoy día, bueno, se ha visto un poquito más dañada por Johannes Kaiser, pero la posición de Evelyn Matei y también del mundo más de la centroizquierda, creo que pueden salir favorecidas. Yo tiendo a pensar que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, ojo, yo creo que puede aparecer Janet Jara si hay acuerdo de pensiones. Creo que ahí hay un elemento, o sea, creo que si hay acuerdo de pensiones, sí. Creo que Janet Jara va a ser la candidata del Partido Comunista y eventualmente del Frente Amplio, y hay que mirar y observar qué es lo que va a pasar también con el mundo de la centroizquierda. Muy interesante, con esto cerramos el año y cerramos el programa Más Sociedad. Agradecerles por su audiencia y agradecerles también a todos quienes nos ven por Agricultura TV. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, Connie, y a Más Sociedad. Muchas gracias Por la invitación.